Amigos, muy buenas tardes. Esto es Comercio Exterior Siglo XXI. Hoy, martes 28 de julio del 2015. 28 de julio. Hace 66 años se casaban mis viejos. Mira vos. Qué fecha. Qué fecha. Le mando desde ya un saludo a mi viejita y el recuerdo a mi viejo que no nos acompaña desde el 96. 28 de julio. Bueno, y el martes pasado estábamos en Asunción, ustedes recuerdan, camino a Defensores del Chaco, uno de los estadios, posiblemente el más importante de Asunción del Paraguay. Y hoy quienes nos siguen en las redes sociales, a través de los avances que hemos hecho, saben que tenemos un programa, yo diría, original y top. Top porque tenemos, obviamente, como solemos decir, al gurú, al patriarca del comercio exterior, al maestro, con mayúscula, Félix Peña. Si todo anda bien, en minutos vamos a estar comunicándonos con él, básicamente por sus dos últimas publicaciones que le he leído. La primera, la que nos envía gentilmente todos los meses, ¿no es cierto?, que es su newsletter. En este caso, el newsletter de julio se denomina Negociaciones Comerciales del Mercosur, hechos recientes que pueden incidir en la evolución futura de la agenda negociadora. Excelente análisis, excelente trabajo, como siempre. Y el segundo, que está en el suplemento de Comercio Exterior del diario La Nación de hoy, titulado Iniciativas que reclaman toda la atención. Ambos, para los que no lo hayan leído, nuestra recomendación de que lo hagan, y es muy posible que en el envío de mañana logremos colocar los links o los archivos vinculados a estos dos artículos. Y esta semana, en términos de comercio exterior, ha sido una bruta semana, yo diría. Del martes hasta acá hemos tenido algunas cuestiones muy fuertes. La primera nos tuvo como protagonistas el viernes pasado, recién retornados al país y casi sin voz todavía. Título de primera plana de Clarín: faltan repuestos para autos y aumentan el 50%. Y lógicamente, la nota principal es, y allí, la nota principal del diario, y allí obviamente soy consultado acerca de las causas macro de por qué se produce esta situación. Están los testimonios de los presidentes de las cámaras vinculadas al sector, han hecho una recorrida al investigador del diario en relación a los distintos talleres, ¿no es cierto? Han hecho costos al respecto, bueno, y ustedes imagínense lo que es 6:15 de la mañana, despertarse a partir de ese momento, sin parar las radios, buscando testimonios, buscando explicaciones, buscando aclaraciones. Por lo tanto, debo decirles que esto no ocurre en un momento casual. Fíjense ustedes, estamos en vacaciones de invierno. ¿Cómo empezaron las vacaciones de invierno? Las vacaciones de invierno empezaron con problemas de transporte. Ustedes recuerdan esa, yo diría, frase de Recalde que va a pasar a la historia. El aeroparque se parece a la Bombonera, de la cantidad de gente que había. Héctor, vos decime, no, si terrible. Tuviera un asesor de marketing, si esto le ocurría en la campaña, hubiera sido una frase parecida a aquella de Augusto Costa de la corrida de los tampones, ¿no? Es decir, estas frases que pasan a la historia, ¿no? No. Y con un agravante, él de verdad estaba en la Bombonera. Absolutamente, cuando lo dijo, yo creo que hizo una asociación, lo traicionó la cosa, pero quedó horrible. Sí, con gente que estaba desesperada. Sí, que le cambiaban, que tenían los hoteles ya resueltos, reservados, o las pistas de esquí, los que iban a Bariloche, o los que iban a Catarata, una cosa terrible. Y recordás que la campaña, el leitmotiv de la campaña de Recalde es: vamos a hacer de la ciudad lo mismo que de la línea.
Ya hay cartón lleno. Por suerte las posibilidades se esfumaron. O sea, empezó con problemas de transporte. El segundo problema de transporte que sale, primero fue el aire, ahora la tierra. Y la falta de repuestos, ustedes imagínense las familias que tuvieron la mala suerte de programar sus salidas al interior o desde el interior a la capital en auto, y por esas razones que suelen darse, uno lleva el auto a hacer los service antes, claro, o el arreglito que tenía pendiente resuelve hacerlo antes. Y yo creo que Clarín, con mucha sensibilidad, capta ese termómetro y lo refleja con bruta nota, insisto, muy amplia y con detalles muy profundos. Donde, ¿qué ocurre? Toca dos temas de alta sensibilidad popular. Las dos inseguridades. Porque ¿qué origina el faltante o la odisea que se inicia cuando uno traspone ingresando la puerta del taller? El primer tema, el de la inseguridad en las rutas. ¿Por qué? Porque si uno va a cambiar, por ejemplo, o arreglar el sistema de frenos, primera alternativa, le dicen que no hay, pero le ofrecen un repuesto alternativo al original. Por ejemplo, un repuesto chino. Ustedes saben que estos autos no funcionan con cualquier repuesto. No son repuestos universales lo que utilizan, sino que en general son producto de una precisión como la que, lógicamente, tiene una industria de alta tecnología, cual es la industria automotriz. Por lo tanto, primera situación, le ofrecen ese repuesto alternativo, y eso puede llegar a terminar muy mal en la ruta. Los siniestros, el aumento de la siniestralidad y los accidentes en la ruta, tienen un costado, ¿no es cierto?, que está vinculado precisamente a que los autos no están en perfectas condiciones. Ni hablemos la tercera alternativa. Digo, la primera alternativa, el repuesto que no está, el original. La segunda, el repuesto nuevo, pero no original, no de la marca original. Y el tercero, un repuesto usado. ¿Cuál es el origen de esos repuestos usados? Los desarmaderos. ¿Qué se origina entonces? La segunda inseguridad, la inseguridad de los choreos. Ha aumentado, como diríamos en el barrio, el choreo de autos, de determinados modelos y de determinadas piezas. El lunes me hacía un reportaje María, una amiga de Radio Mar del Plata, ¿no es cierto?, que quienes reciben los informes diarios que yo a veces emito, o habrán recibido hoy el reportaje del EU6, y yo le contaba a María, porque ahora sí había alcanzado a ojear el diario de la mañana, carta de lectores, termina el día lunes con una pobre maestra, doctora médica, que había dejado en la puerta su auto de modelo de este año, o sea, un 2015, un Ford Fiesta. Lo deja estacionado en la puerta en una ciudad del conurbano bonaerense norte, para más precisiones, y cuando sale tenía su auto colocado sobre cricket, o sea, tipo sin las cuatro ruedas. Le habían tenido la delicadeza de dejarle en el lugar donde iba cada rueda los tornillos, o sea, se habían llevado la rueda entero y hasta habían dejado los tornillos. El problema de la señora no era quejarse por eso, era quejarse porque, por supuesto, necesitaba resolver. Una médica en general hace visitas domiciliarias, es una herramienta de trabajo el auto. Fue a buscar las ruedas faltantes, a querer comprarlas, digo, no a buscar las que le habían robado, sino a buscar las que corresponden al auto en un taller o en un concesionario o en una casa que venda repuestos. Por supuesto que no están, no hay faltante. Por lo tanto, la situación está agravada, ¿no es cierto? Se agravaron dos de las inseguridades más sensibles a nivel popular. La seguridad en rutas. Ustedes imagínense la falta de repuestos originales que generen inseguridad utilizada por camiones o por micros
de pasajeros, y por supuesto por los mismos automóviles particulares, por camiones de carga, todo lo que anda en las rutas argentinas. Y si hablas de las rutas, le tenés que poner una fichita más. Sí, claro, el estado de las rutas, por supuesto. El estado de las rutas, que tiene que ver con inversiones no efectuadas, retardadas, y además con el uso intensivo a partir de la ausencia del ferrocarril, ¿no? Claro. O sea, este tema del agravamiento de las situaciones, yo le decía a todos los que me reporteaban, seguramente, ahora que esto adquirió visibilidad, como siempre, como ocurriera con los temas vinculados a la salud, etcétera, y otras, los libros, todo aquello que fue famoso en los momentos en que hubo faltante, al adquirir visibilidad seguramente ya deben haber acudido como bomberos a apagar ese incendio. Pero claro, la cosa no termina ahí. Esto fue el viernes, ¿no es cierto? Y las repercusiones siguieron todo el fin de semana. Como si fuera poco, el sábado, al día siguiente, Primera Plana de la Nación, ratificando, a través de una investigación del amigo Francisco Juegan, ratificando lo que nosotros venimos diciendo tantas veces. Iba a llegar un momento en que los números truchos del comercio exterior, vinculado a las estadísticas que tienen que ver con las exportaciones, que son las que se truchan, no las importaciones, iba a adquirir niveles, yo diría, de escándalo. Bueno, hemos llegado. El truchaje ha llegado a casi 2.000 millones de diferencia entre los números oficiales y la realidad, que ahora se conoce también por números oficiales. Estamos hablando de dos registros distintos. Y en dólares, 2.000 millones en dólares. Nos había dado los primeros 6 meses, oficialmente, de acuerdo al INDEC, un superávit de aproximadamente 1.200 millones. 1.200 y chirolas. Y resulta que estamos en 700 en rojo. Por lo tanto, la diferencia es 1.200 y algo más 700 y algo, 2.000 de diferencia. Y esto, como dice un amigo mío, los dos mellizos de Néstor, uno está muerto y el otro está en terapia intensiva. Ustedes se acuerdan que Néstor se enorgullecía de los superávit gemelos, decía él, o los superávit mellizos. Bueno, uno era el superávit de la balanza comercial. Ese ya no existe más. Estamos en déficit y maquillajes sobre las reservas del Banco Central mediante renovación seguramente del swap chino, alguna ayuda que vendrá desde Rusia, etcétera, 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 hará que lleguemos, aunque sea con muletas, al tiempo electoral sin que haya explosiones sociales. Todo esto obviamente tiene origen desde ya, porque la balanza comercial no puede hacer milagros, obviamente en el desborde del gasto público. Y ahora vamos a tocar con Héctor seguramente algunos de esos desbordes que justamente se acrecientan en tiempos electorales, porque como decimos, todo esto no puede ser mirado si no es teniendo en cuenta el marco, como dicen ahora, el contexto en el que esta situación se desarrolla. Y esta situación se desarrolla en un contexto electoral. En una semana y días, o sea, el día 9 exactamente, se está votando. Tenemos las PASO definitivas. Por lo tanto, digo, este tipo de cosas tenemos que mirarlo a la luz de ese cristal. Podemos seguir con otras cosas de comercio exterior, pero seguramente en la charla con el amigo Félix vamos a ir tocando estos temas. A mí me gustaría que Héctor nos diera alguna introducción vinculada a esto que hemos dicho, pero ya en el marco de su histórica columna a sus marcas. Sí, que sin duda no escapa a este concepto general que vos acabas de enunciar. Y aquí lo que hay una gran prevalencia es vinculada a las campañas políticas, donde se juegan un montón de situaciones, ¿no? Y en ese marco hay quien ya está analizando los temas y
Por ejemplo, yo recogí el domingo pasado una columna que vos tenés ahí también a mano. Sí, señor. Que tiene que ver con precisamente este tema, el de las campañas y el de manejo político vinculado a la campaña, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, vamos a marketing y publicidad. Sí, señor. Y ahí uno tiene que detenerse en el tema de la publicidad del gobierno. Uh-huh. Entre otras cosas porque es el único que corre con ventaja. Por una cuestión en la reforma política, no se pueden comprar espacios publicitarios, todo depende de este sorteo y esta distribución, donde se hace en función de la elección anterior y donde el partido gobernante obviamente tiene ventaja. Sí. Tiene una doble ventaja. Por un lado la ventaja de disponer de más minutos gratuitos y por otro lado la ventaja de tener a su merced todo un material, una cartera enorme, ¿no? Tengamos en cuenta que el gobierno ya se gastó el presupuesto para el 2015 y es un presupuesto generoso y ampliado, ¿no? Uh-huh. Según datos oficiales, hasta el 19 de julio, hace unos días atrás, usó 1.309 millones de pesos para prensa y difusión. 108 millones más de lo pautado originalmente para este año. Todo esto se aceleró en mayo cuando se oficializaron las candidaturas y hubo un refuerzo además en ese momento de 611 millones de pesos. Eduardo Paladini de Clarín recuerda con certeza que la ley de partidos políticos sacada de apuro por el gobierno nacional, como vos recordarás tras la derrota de Néstor Kirchner en la legislativa del 2009, prevé, entre otras cosas, como decíamos, la prohibición de la publicidad electoral privada en radio y TV durante la campaña. Como además estableció cupo gratuito, pasa lo que recién comentaba, ¿no? Y al no haber una regulación firme y paralela de la publicidad estatal, ¿qué pasa? Los oficialismos quedaron en una posición claramente de privilegio. Esto lo denunció el candidato a diputado nacional en la ciudad por la coalición cívica, Hernán Reyes, se tomó el trabajo de hacer los numeritos, ¿no? Sí. Y que creo que llegó a una conclusión, que estamos gastando, o está gastando el gobierno, 12 millones diarios. Exactamente. La conclusión es terrible, porque él dice, aún así, de lo que ya hemos comentado, es probable que antes de fin de año se requiera de un nuevo retoque. Ocurre que desde mayo, cuando se oficiaron las candidaturas, pasó lo que acabamos de comentar. Hasta principio de mes, el gasto promedio era de 6 millones de pesos por día. Desde entonces se pasó a más de 7 millones y medio, casi un 25% más. Si se suma otros de propaganda oficial como el Fútbol para Todos o la ANSES, se superan los 12 millones de pesos diarios, como vos muy bien decís. Sí, dio la casualidad que viniendo para acá, lo escuché en una charla con la Nati Magdalena. Ajá. Y estuvo el Chico Rossi, y justamente lo que ponía como digamos, mayor inquietud era que además de haberse agotado eso, están gastando como a cuenta, ¿no? Claro, porque además como hay esa discrecionalidad, claro, del reasignamiento de las partidas, con lo cual, otra cosa, el presupuesto que se vota en el Parlamento es una ficción. Es decir, todo presume que va a seguir subiendo. Sí, con una situación muy grave, comentaba, creo que la Nata o él, de que ha habido una reasignación de recursos que originó que creo que Garrido o Moner Sanz le hicieran a Alicia Kirchner una denuncia penal porque han quitado 570 millones de el plan de hambre, de lucha contra el hambre, que esas cifras no pueden ser modificadas. La ley establece que no pueden ser asignados esos fondos a otra cosa que no es para la lucha contra el hambre. Se volaron casi 600 millones y los pasaron directo a tema publicitario, parece. Esto me remite, mirá vos cómo estaremos atrasando, que esto me remite a la época de la conquista, cuando decían respecto de las leyes de Indias, se acatan pero no se cumplen.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, esa es la fórmula de claro, entonces. claro, es lo mismo de ahora. Claro, claro. No ha cambiado La demasiado. conclusión de Rossi es que la democracia se está debiendo una legislación al respecto, una legislación cumplible, claro, porque evidentemente ahí hay un vacío, ¿no es cierto?, bastante fuerte, que obviamente todos los gobiernos, recordaba la Nata, dice, ya desde el gobierno de Alfonsín decían, vamos a sacar una ley, y desde entonces todos los gobiernos lo han dicho, pero no ha salido todavía. Qué bárbaro. Qué bueno. Bueno, y en materia de esto hay spots que pueden ser motivo de comentario, hay un ranking de honestidad que no sé a cuánta gente le puede interesar. Está el tema de los presos que ganan más plata que los jubilados, lo cual es un disparate total, lo cual te indica el desorden generalizado, que esto tiene que ver, el desorden llega a todas partes, incluso a las economías regionales, donde el productor cobra una migaja y le resulta mejor perder la cosecha que intentarla colocar en el mercado. Es lo que hablamos, este fin de semana, por suerte, salió ampliamente en los medios la crisis de las economías regionales, ¿no es cierto? Tantas veces la hemos tocado acá. Sí, es un momento muy particular que creo, insisto, que tenemos que mirarlo en clave electoral, ¿no? Exacto, ahí se mezcla todo y aparece Durán Barba, aparece la cadena de la casualidad, como la cadena nacional de la casualidad, como dice el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, las boletas y el fraude, el tema de las encuestas que han quedado totalmente desacreditadas, con lo cual uno no sabe dónde ubicarse, y parece ser que al final la única encuesta que vale va a ser la de la urna, ¿no? Sin duda. Y en medio de todo eso, el tema de meter miedo y demás. Así que cuando quieras vamos a ir tocando cada uno de estos temas. Por supuesto que sí. Me parecía importante este análisis que vos habías empezado a hacer de los spots, que seguramente lo haremos después, porque justo esta semana han empezado. Entonces, claro, de alguna manera es como todo nuevo, ¿no es cierto? Me han hablado muy bien de algunos y de otros no tan bien. Mira, en general te van a hablar bastante mal de todos. ¿Sí? Porque yo hablé con el maestro Alberto Borrini, autor de libros al respecto, premio Conex de Platino, maestro de la publicidad, creador de un género, y él me dice, a mí me abruma, no me gustan, y todo esto que hablé fue antes de una campaña que a mí me sorprendió, un spot que a mí me sorprendió, que está en YouTube, porque es caro, de pautar, y además no se puede pautar, que es el de Ernesto Sáenz. Ah, sí. Se me han hablado muy bien. Y lo curioso es que, como todas las cosas, la solución creativa está mucho más a mano de lo que uno supone. Fíjate vos que cuando Alfonsín hizo su campaña presidencial, él apeló una cosa que estaba al alcance de todo el mundo, que era el preámbulo de la Constitución. Así nada es. Más y nada menos. Y en este caso, los creativos de Ernesto Sáenz, del sector que forma parte del Cambiemos, por la Unión Cívica Radical, apelaron ¿a qué? A un fragmento del lanzamiento de la campaña de Ernesto Sáenz, que realmente es diferente, es vibrante e interesa, ¿no? Quien se dedicó a analizar esta primera parte, y solo es la primera parte de una campaña que después va a haber que ir desarrollando, es Alan Soria Guadalupe, del Diario de la Nación, que el domingo pasado tituló su trabajo "Los spots de campaña apuntan a conquistar a los votantes por la emoción". Y es un buen análisis, porque me consta que se ha documentado, ha hablado con especialistas, y llegó a esa conclusión. Y dice, lejos de ser una guerra de propuestas, el aluvión de avisos que inundó la TV en los últimos días hace una fuerte apelación a la emoción del votante, con mensajes en los que se destacan la épica, la decencia, el coraje o la cercanía con el ciudadano. Y empieza a desgranar cada una de esas cosas. Allí revela, por ejemplo, que quien hace la campaña para Mauricio Macri es Joaquín Moyá. ¿Quién es Joaquín Moyá? Un publicitario de tercera generación, abuelo y padre publicitario, hermano publicitario, eres el presidente de la agencia La Comunidad aquí en Buenos Aires, y su hermano es el presidente de la agencia Comunidad en Miami. Así que gente con mucho conocimiento se juntó con Andrés Gómez
y le hicieron esta presentación. Explican que hay diferentes canales para transmitir diferentes mensajes. Y es lo mejor que creemos que hay que hacer en las tandas publicitarias. Es decir, que no se contestan preguntas, no se hacen propuestas. Muy poquitos. Si uno mira, va a encontrar a Carrió, va a encontrar a Sáenz, va a encontrar a Massa haciendo algunas propuestas. Pero por el lado de Scioli, nada. Y por el lado de Macri parece un poco confusamente que está intentando hacerlo. Y más que propuestas son aclaraciones, ¿no? Porque a raíz de una iniciativa de Jaime Durán Barba se metió en un jardín impresionante. Fijémonos en la campaña de Daniel Scioli, que muestra escenas emotivas, algunas con llantos, acompañadas con relatos sobre el impacto de leyes sancionadas, por supuesto, por el kirchnerismo, y se la ve con la presidenta, poco con Zanini, no aparece Zanini por ahora, ¿no? Y en el fondo lo que parece ser es que Scioli intenta replicar la épica y los logros del modelo kirchnerista con una estética y guiñado poético, casi como simbólicamente continuando la campaña de Cristina 2011. Esto es un comentario del politólogo Mario Riorda. La agencia encargada de la publicidad de Macri, como ya aquí lo dijimos en alguna ocasión, es Savaglio Studio, que es una agencia de publicidad de Ernesto Savaglio, que en su momento estuvo asociado a TBWA, un holding importante, luego vendió su parte, creó Savaglio Studio y se dedicó mucho, tiene a empresas como Techin, que hace muy buenos avisos, y a publicidad y propaganda política, que arrancan con López Murphy, Savaglio. Fíjate vos, Savaglio arranca con López Murphy, de López Murphy salta a Macri, de Macri salta a Massa, y de Massa salta a Scioli. Entonces acá hay dos corrientes de publicitario. Uno que dice yo soy publicitario, tipo Agulla, y hago publicidad para el que me paga. Y hay otros publicitarios de la línea que inauguró David Rato, que dicen que yo no puedo publicitar, no puedo intentar convencer de algo que yo no estoy dispuesto a comprar. El maestro Borrini recuerda que eso, lo que se hizo en el 83, es un punto de partida muy interesante que marca la otra línea, ¿no? Que es transformar la propaganda en publicidad moderna con transparencia, ¿no? Para los publicitarios, el nexo con lo emocional obviamente es muy importante, ¿no? Y Darío Stroznoy, que es tal vez para muchos el empresario publicitario más ducho en la materia, tiene su propia opinión. Dice: todo político que quiera ser escuchado tiene que partir de una base difícil de asimilar. La política para el gran público es aburrida y la política clásica pone el foco en aspectos racionales que no captan la atención. Opinó que si se agregan propuestas en los spots no van a ser escuchadas. Esto realmente es muy doloroso de ser cierto. Y ya que citamos al maestro Borrini, digamos que además de escribir libros como el célebre Cómo se hace un presidente, dice que hoy tiene más chance un candidato desenvuelto ante las cámaras que uno que presenta más pergaminos para gobernar, y que las campañas no deben divertir sino tomar y revelar las ideas de los que aspiran a ser votados. Así nos va, comenta Borrini, ¿no? El equipo de Sergio Massa, precandidato de UNA, difundió spots más agresivos hasta ahora, y sale, justo lo comentó antes de que aparezca en YouTube, el de Sáenz, ¿no? Que es muy, muy, muy fuerte, muy vibrante, está tomado del lanzamiento de su campaña, está mezclado con escenas de la realidad, aparece Cristina, aparece los políticos, a medida que va diciendo las cosas y va tomando clima, y realmente es una arenga muy bien editada. Para mí es un acierto en materia de publicidad. Te hago una pregunta, ¿tiene que ver con esto que dice el título del artículo que vos hacías referencia, que estos después de campaña apuntan a conquistar a los votantes por la emoción? Claro, sí. Ese es un concepto, los dos conceptos más fuertes. Eso quiere decir no por el contenido. Claro, los dos conceptos más fuertes que maneja la publicidad en general es uno, el de la emoción, para lograr el engagement,
y el otro es el del impacto, ¿no es cierto? Claro. Y el tercer elemento es el del humor. Ajá. Un poquito y original, el que hace Lilita con dibujitos tipo la Pantera Rosa, apunta a eso, ¿no? Que está bien, se diferencia, rompe la tanda, ¿no es cierto? Y cada uno tratando de hacer lo que puede, hasta Jorge Altamuda aparece bailando. No. Sí. Y entre las cosas más hechas caseramente está lo de Elisa Carrió, que se empeña en decir, esta es una campaña sin plata, y muestra que hacen, porque es un fondito sin fin en una plaza, luz natural, algún foquito y una cámara con lo que hay. Claro. Y la propuesta es hay que bajar los impuestos y punto. Y otra campaña muy, muy económica es la de Margarita Stolbizer, que le da carácter a lo suyo y le da su sello, ¿no? Lo seguimos. Si todo anduviera bien, y luego de algunos esfuerzos técnicos, por supuesto, debiera estarnos escuchando el amigo Félix Peña. ¿Es así, Félix? Estoy escuchando. Qué alegría escucharte. Te saludo, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Obviamente yo en la apertura del programa dije explícitamente que te estábamos llamando por dos brillantes artículos que he leído últimamente de vos. Uno que vos me enviaras, el newsletter mensual, ¿no es cierto?, con las negociaciones comerciales del Mercosur, y otro precisamente del día de hoy en el suplemento de Comercio Exterior, ¿no es cierto?, iniciativas que reclaman toda la atención. Félix, además de felicitarte, por si hubiera algún distraído que no hubiera leído esto, que seguramente con tu permiso distribuiremos mañana, me gustaría que hagas un resumen al respecto, porque están emparentados obviamente ambos temas. Bueno, básicamente lo que he planteado es de que a la luz de lo que pasó en la cumbre de Brasilia del Mercosur y unos días antes en la reunión de ministros de Unión Europea-Mercosur en Bruselas, y a la luz de un planteamiento hecho por los presidentes de Uruguay y Paraguay, consideraba de que había llegado el momento de iniciar un debate más de fondo, sí, señor, sobre cómo adaptar el Mercosur a las nuevas realidades. Concretamente, lo que plantearon los presidentes de Uruguay y Paraguay fue recogido en una decisión del Consejo del Mercosur que abre la necesidad de hacer un debate sobre medidas que restringen el comercio entre los países del Mercosur, claro, pero sobre todo que apuntan a definir un futuro viable para el Mercosur en el actual contexto de cambios profundos en el sistema internacional y el sistema de comercio internacional, entre los cuales menciono en una de las notas el hecho de que se ha aprobado el fast track, la autorización al presidente de Estados Unidos para negociar acuerdos internacionales, lo cual hace suponer de que quizás antes de fin de año pueda estar cerrado el acuerdo con Asia-Pacífico, el TPP. Correcto. Vos sabés, Félix, que hay, diríamos, algunos resquemores en relación al hecho de largarnos hacia el tema Pacífico, teniendo en cuenta que todavía no se ha cerrado el tema con Unión Europea. ¿Qué le contestás vos a eso? Bueno, yo tengo la impresión de que desde el punto de vista de estrategia de inserción comercial de nuestro país, yo diría de la mayor parte de los países hoy en día, por lo menos de América del Sur o de América Latina, lo que es conveniente es una estrategia de inserción comercial internacional tipo abanico, claro, bien abierto a todos los horizontes. Y obvio que si se puede cerrar una negociación conveniente, obvio, nadie firma un acuerdo si no te conviene. Claro. Conveniente con la Unión Europea, mejor, porque ya llevan varios años los dos bloques negociando. Pero eso no impide de que también tengamos que contemplar otros grandes mercados con los cuales negociar. El caso de China es un ejemplo, el caso de Estados Unidos es otro ejemplo. Y bueno, simplemente lo que planteo ahí es que no veo restricciones para decir con este no negocio, negocio con este primero y luego con este otro. Lo importante aquí es tener una actitud abierta a negociar y además dejar bien claro que nadie va a ser tan tonto de negociar y firmar algo si no te conviene. Obvio que tiene que ser un resultado conveniente, pero todo eso lo tenemos que discutir entre todos, no solamente el funcionario que negocia, o el que se opone o el que está a favor. Entrando en el tema doméstico vinculado a esto que venís hablando, ¿vos ves que los equipos que están
con mayor probabilidad de asumir a partir del día 10 de diciembre, ¿tienen vocación o más vocación que la actual para avanzar en estas direcciones? Yo tengo la impresión de que cualquiera que sea el nuevo equipo va a entrar en un contexto económico internacional que probablemente va a ser más complejo que el que hemos estado viviendo en estos últimos 3, 4, 5 años. Sí, señor. Y lo que enseña la experiencia propia y ajena es que cuando las cosas se vuelven complicadas, la gente empieza a ser un poco más audaz, más imaginativa y demás. Así que me da la impresión de que ya no solamente un tema de los equipos posibles que surjan de las próximas elecciones, sino que todas las instituciones vinculadas al tema del comercio internacional deberían estar discutiendo, elaborando, debatiendo cuáles son las estrategias, las opciones de estrategia de inserción comercial internacional para ponerlas a disposición de los respectivos equipos. Es exactamente esto, lo que estoy diciendo no es nada original, es exactamente lo que hicieron las instituciones empresarias del Brasil en el proceso, el último proceso. En el último proceso. Sí. Basta entrar a la página web de la Confederación de Industria, de la Confederación de Agricultura, de la Federación de Industria de Estado de Sao Paulo, para encontrar los documentos de estrategia de inserción internacional. Claro que era la opinión de ellos. Pero es a partir de las varias opiniones, también tendría que ser de las instituciones sindicales, de las sectoriales y demás, que tú vas armando una estrategia país. Correcto. Ahora, en eso, digo, la diferencia de las gremiales brasileras en relación a las nuestras es medio como evidente, ¿no? Yo, que me toca hablar con estas gremiales, las veo muy atrás todavía, pese a que estamos a semanas, ¿no es cierto?, de las elecciones. Si lo han hecho, no lo conozco. Ya lo sé, pero no lo han hecho, Félix. Por eso, lo único que constato es que en el caso de Brasil sí se hizo y que yo, ciudadano no brasilero, podía entrar al instante en esos documentos a través de la página de internet, es decir, lo que se hace hoy en el mundo moderno. Claro. Y no lo he podido navegar, he consultado con Google y no me ha podido dar una respuesta de que alguien lo esté haciendo. Puede que lo estén haciendo, pero mi opinión es que todo esto debería de ser debatido en público. Más públicamente. Claro. Sin discusión. Claro. No discutir estas cosas en público es antiguo. Vos fijate, Félix, vos hoy jugás tu opinión públicamente en el suplemento de comercio exterior de un diario de primera línea. El embajador europeo te acompaña en otra hoja hablando sobre el acuerdo. Díaz Torres dice explícitamente: queremos que Argentina llegue a la misma velocidad. ¿Te acordás por esto que se habla de que las dos velocidades? Bueno, y porque nos interesa, país estratégico, bueno, nuestros intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Como hablando él, que es embajador y que tiene que cuidar, diríamos, bastante más que a lo mejor una gremial empresaria, sin embargo se anima a decir cosas que no las escuchamos en alguno de nuestros actores, ¿no? Bueno, en parte por eso en la nota de hoy, al final, avanzo 3 propuestas concretas. Sí, señor. En parte porque creo que hay una responsabilidad ética de los que opinamos desde fuera, desde la tribuna, de decir algo de, bueno, ¿y vos cómo lo harías? ¿Qué propones? Entonces, la primera propuesta, que creo que es un poco la más heterodoxa para alguna gente, para mí es completamente ortodoxa, es establecer un sistema de válvulas de escape, no las salvaguardias tradicionales, sino algún mecanismo que haga que cuando un país tenga dificultades en un sector o en relación a un producto, pueda, dentro del Mercosur me refiero, pueda establecer un mecanismo de excepciones o de sobretasa, lo que sea. Pero le agrego un elemento, que es ahí donde está el kit de la cuestión, de que haya una opinión técnica. Sí, señor. Es la palabra, de que lo que debería haber, que creo que no lo hay, por lo menos con esa capacidad, que una especie de secretariado del Mercosur, tenga la capacidad de opinar sobre si técnicamente lo que dice el país que pone restricciones es correcto o no. Así es. Que es un poco lo que hace el director de la OMC. La OMC no tiene nada que ver con supranacionalidad ni cosas de ese tipo. Claro. Y la otra propuesta está inspirada en algo que ha puesto Brasil en sus últimos acuerdos de inversiones,
de solución de diferencias en materia de inversiones, que es la figura de un ombudsman o un ombudsperson. El ombudsperson que vos El llamas así. ombudsperson, es decir, alguien a quien Buenísimo. puedas acudir cuando sos una pyme que te han afectado, estás invirtiendo en función del mercado, qué sé yo, brasilero, o en Uruguay en función del mercado argentino, y te pone una restricción que te saca al mercado y te hace perder millones. Entonces, ¿a quién te quejas? Claro. Entonces, como Gardel no te va a atender y demás, tenés que de alguna manera tener algún mecanismo de alguien que te escuche. Muy bueno. Y finalmente, lo tercero, que creo que es casi de sentido común, Sí, es casi sí. una barbaridad que uno te está sugiriendo eso hoy, Sí, sí. que es que las páginas de internet sean un poquito más informativas. Sí. Es decir, que tú puedas encontrar en la página de internet del mismo Mercosur. La página de Obviamente, internet sí. Mercosur sigue siendo antigua. Sí. Sí, Y hoy en vos día- hablas de transparencias, de reglas y de procesos. Transparencia, y como se ha Ah. discutido mucho y se está discutiendo el tema del el Parlamento del Mercosur y demás, Sí. yo participé como técnico en el diseño del Parlamento del Mercosur. Me acuerdo que una de las cosas que más se señaló es que debía ser un ámbito en el cual se recogieran las opiniones de la gente, una caja de resonancia de la ciudadanía, de la opinión pública, de la gente. Sí. Entonces, de alguna manera eso contribuye a la transparencia. Está claro. Está claro. Félix, yo obviamente no puedo evitar hacerte la siguiente consulta. Nos hemos enterado, muy a sottovoce, porque algunos tuvimos la oportunidad de poder hacerlo públicamente, de que 31 de diciembre terminan las licencias no automáticas tal cual la hemos conocido. Si vos estuvieras ya el mismo 31 de diciembre o a partir del 10 de diciembre tuvieras a tu cargo el área de comercio exterior, ¿qué harías al respecto? ¿Cómo lo reemplazarías? ¿Lo reemplazarías por licencias no automáticas? ¿Pedirías a la OMC un periodo para evitar una salida tipo puerta 12, ¿no es cierto? Todos atolondrados. ¿Cuál sería tu sugerencia al respecto? Bueno, en primer lugar quiero comentar de que la definición del tiempo prudencial que establecen las normas de la OMC para eliminar las medidas que hubieran sido consideradas como contrarias a lo pactado en la OMC es algo que fue pactado entre Unión Europea y Argentina, y está en la página web de la Unión Europea, y que establece el 31 de diciembre. Así es. Creo que eso es importante. Se reconoce que es el tiempo máximo que se puede aplicar una medida que ha sido cuestionada. Sí, señor. Con respecto a la segunda pregunta, la más difícil, por supuesto, no te diría nada nuevo, te diría lo que me tocó hacer alguna vez. A ver. Ten en cuenta que yo fui subsecretario de Comercio Exterior cuando sí. devaluó Brasil. Sí. Y recuerdo que como había mucha presión para tomar medidas que eran contrarias a lo pactado en el Mercosur, y por lo tanto como funcionario público no podía estar impulsando medidas contrarias a lo pactado, sobre todo que lo pactado está protegido por la Constitución Nacional, que coloca los tratados por encima de las leyes. Así es. Le pedí a mis colaboradores que me analizaran detenidamente la experiencia de los países más políticamente correctos en términos de comercio internacional, para ver cómo hacían cuando tenían que demorar, dilatar, dificultar la entrada de productos en su propio mercado. Y lo hacía porque los informes de la OMC me probaban algo que uno ya sabía, que todos los países de una manera u otra protegen. Y de ahí vino la figura de las licencias no automáticas y demás. Pero a lo que voy es de que el conocimiento a fondo de las reglas de la OMC te permite, si las conoces, hacer las cosas sin necesidad de actuar como elefante en cristalería. Buenísimo. Y hago la analogía siempre con el fútbol. Un buen jugador de fútbol sabe cómo puede hacer las cosas sin que el árbitro se dé cuenta. Para lo cual tiene que conocer las reglas tanto o más que el árbitro. Muy bueno. Entonces hay mucho margen. Es decir, esa idea de que nadie protege, nadie administra comercio, no. Eso, todo el mundo lo hace. Lo que pasa que tenés que hacerlo de una manera que no afectes en definitiva tu interés nacional. Correctísimo. Y una forma de afectar tu interés nacional en el mundo de cadenas de valor, de encadenamientos productivos y demás, es generar la idea de que no sos confiable
a la hora de aplicar reglas de juego del comercio internacional. Buenísimo. Sí. Esa es mi posición. No es una posición ideológica, es una posición absolutamente técnica y deportiva. Sí. Te pregunto, vos, por ejemplo, ¿solicitarías más tiempo? Porque esta pregunta que te hago no es inocente, Félix. He escuchado que precisamente los equipos, diríamos con más probabilidades, están pensando de que, bueno, como somos una nueva administración, podemos llegar a pedirle a la OMC 1 o 2 meses más para entonces sí adecuarnos a las normativas a través de reglas como esta que vos planteás, que básicamente implica el retorno, ¿no es cierto?, a las licencias no automáticas que se habían derogado en el país. Personalmente creo, es mi opinión, ¿no? Creo que sería comenzar con un mal paso. Mirá vos. ¿Por qué? Porque de alguna manera existe, para bien o para mal, a veces la gente se equivoca, la sensación de que no somos demasiado confiables en la aplicación de reglas de juego, por ejemplo, en el comercio internacional. Vuelvo a insistir, claro. Todo el mundo tiene algo de culpa en todas estas cosas. Sí. Pero entonces empezar a pedir un plazo adicional de algo que ya se sabe que tiene que estar definido, claro, como plazo máximo, 31 de diciembre de este año, hay tiempo de sobra para pensar qué tipo de instrumentos de política comercial se puede aplicar que sean que correspondan a la normativa de la OMC, con todas las márgenes y flexibilidades que la misma te permite permite. Normativa. Sí, claro. Mira, hay una cosa que nos olvidamos. A ver. Las reglas de la OMC, fundamentalmente las del GATT, las que están referidas en comercio, han sido redactadas por anglosajones, fundamentalmente americanos, que son reyes en redactar compromisos jurídicos llenos de vericuetos, como dicen nuestros amigos los brasileros, llenos de jeitinhos potenciales. Buenísimo. Entonces, lo que tenemos que hacer es practicar una diplomacia del jeitinho. Y tener en cuenta que si exageras en esa diplomacia, te estás tirando tiros al pie. Muy bueno. Sí. Suscribo integralmente este planteo que estás haciendo. Hablando de nuevo gobierno y de los equipos que están, algunos trabajando en ello, etcétera y demás, quiero creer, Félix, que te están consultando. Sí, supongo leerán lo que escribo. ¡Qué malo que sos! No. Has adquirido mucha gimnasia en esto de los reportajes, porque ha sido una salida propia de tu paso por la diplomacia. Muy bueno. No, te digo. De todas maneras, te consta que tengo mi teléfono disponible y absolutamente. Y mi mail, me llamás y al tiro estoy. Absolutamente. Así que no es un problema de no tener acceso. No, absolutamente. Félix, con esto quiero agradecerte muchísimo. Creo que los oyentes y seguramente mañana los que reciban los artículos tuyos van a quedar más que conformes, sobre todo teniendo en cuenta que esto lo escuchan empresarios, ¿no es cierto? Bueno, me alegro y te agradezco mucho la entrevista. Un gran abrazo y mis felicitaciones nuevamente por ambos artículos. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Amigos, lo escucharon ustedes, Félix Peña. Vamos a decir, porque no lo hemos dicho hasta ahora formalmente, ¿no es cierto? Es el director del Instituto de Comercio Internacional de la Fundación ACBC, es director en la Maestría de Relaciones Comerciales e Internacionales en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, la UNTREF, miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, y miembro del Brains Trust del Envian Group. Entre otras cosas, yo diría, porque esencialmente la historia de Félix es una historia que se escribe con mayúsculas, por supuesto. Él hoy tocó muy de costado su rol, ¿no es cierto?, ahí en el área de comercio exterior, ¿no es cierto?, pero es un hombre absoluto de consulta permanente, ¿no es cierto?, por la Cancillería y por todos aquellos que quieran entender el proceso de integración, esencialmente. Por eso es tan esperada su newsletter mensual y cada vez que aparece públicamente opinando sobre estos temas que por supuesto son de absoluta actualidad. Ustedes fíjense que los llamamos por la temática del Mercosur y terminamos hablando ni más ni menos que de las de JAI y de las OMC, ¿no es cierto? Y de cómo viene esto de cara al futuro y de qué se va a poder hacer a partir de, o qué podemos esperar que se haga a partir del 1 de
enero del año próximo. ¿Qué te ha parecido, Héctor, la intervención? Me pareció muy profundo, ingenioso y ameno, ¿no? Hasta con anécdotas deportivas. Claro, pero es que estos temas que suelen ser áridos, muy contados áridos, con claro. gran altura, ¿no es cierto? Claro. Le mete estas cosas que lo hacen radiofónicamente muy accesible. No, y además te aclara muchas cosas. Muchísimo. Y eso es lo importante en un momento como este, donde lo que más hace falta es confiabilidad y claridad. Absolutamente. Es muy importante esto que Félix decía en relación a algo que yo noté, que se está haciendo un poco carne en ambos equipos. Ambos equipos, digo, para hablar de dos equipos con probabilidades, ¿no es cierto?, de ser gobierno a partir del 10 de diciembre. Es como que hubiera una unanimidad en esta suerte de sugerencia de pedir más tiempo. Como vamos a hacer una nueva administración, lógicamente no nos pueden negar más tiempo para adecuarnos, ver de qué manera entramos, para finalmente hacer lo mismo que haríamos si nos planteáramos la cosa hoy. ¿Me permite una asociación? A ver. Grecia por un lado, Sí. y Bolivia por otro, en función de lo que nos dijo la semana pasada Patricio Castro. Sí. Exactamente eso. A Grecia no le creen, porque nunca cumple. Así es. Ahora, si Argentina pide un par de meses más, sabiendo que se aumenta su no credibilidad. Claro. Ya hay una sospecha. Diferencia de Bolivia, que 2 días antes del cumplimiento ya tiene todo resuelto, en cada caso. Sí. Y qué, digamos, qué coincidencia que traigas a Bolivia, que Bolivia ahora pasa a ser un miembro pleno del Mercosur, ¿no? O sea, digo, no olvidar este tema. No. Amigos, creo que con lo de Félix hemos completado, ¿no es cierto?, esta primera hora, y seguramente en la segunda hora vamos a tocar un tema inédito en el país, que recién empieza a despuntar la temática que quienes nos siguen en las redes sociales saben a qué nos referimos, y que luego vamos a completar lógicamente con los puntos más importantes que Héctor Zavala nos anunció en esta primera hora que finaliza ahora. Nos vamos ya al intervalo noticioso y publicitario de la radio y retornamos en instantes. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Estamos comenzando una nueva hora en la ciudad mientras nos informamos. De lunes a viernes, toda la información más importante la escuchás aquí, por AM 1010, Onda Latina, las noticias más importantes. Información, titulares, ahora, noticias. Ahora, lo que pasa en el país y en el mundo pasa por acá. En el aire, noticias. Aníbal Fernández, Guado de Pedro y Zanini encabezaron el homenaje a los galeses. El jefe de gabinete destacó el orgullo de compartir la compañía galesa durante el acto por el 150 aniversario de la gesta galesa junto al secretario de Legal y Técnica y al secretario general de la Presidencia. Aparecieron a salvo los 2 jóvenes que eran buscados en Bolivia. Los 2 jóvenes que eran buscados desde el fin de semana se comunicaron a través de Facebook con su familia de Villa Gesell para anunciarles que estaban bien en Santa Cruz de la Sierra y que pensaban quedarse allí. Comienza en Medellín la búsqueda de centenares de víctimas del conflicto sepultadas en escombros. Las autoridades colombianas iniciaron en Medellín la mayor excavación forense del país para encontrar a centenares de víctimas de la violencia que se presume que están sepultadas bajo montañas de escombros, con el objetivo de llevar el tema a la justicia. A la Argentina le estaba faltando un triunfo importante en vóley. Así lo expresó Facundo Conte, elegido como el jugador más valioso de los Juegos Panamericanos de Toronto, en los que Argentina consiguió la medalla de oro tras derrotar a Brasil en la final por un ajustado 3-2. Romero está feliz por su nuevo reto en el Manchester United. El arquero de la selección argentina se expresó muy feliz de haber firmado contrato por 3 temporadas con el Manchester United inglés, donde peleará por el puesto con los españoles David De Gea y Víctor Valdés.
hasta aquí. Lo más destacado en el país y en el mundo pasó por acá. Aire de noticias. Espacio publicitario. ¿Tenés un programa de radio, un diario o revista? ¿O manejas un medio digital? Desde el 1 de junio y hasta el 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/medios vecinales. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Esta radio también está en derradios.com. www.derradios.com, el sitio latino de radios. El agua es vida. Juntemos en bolsas las hojas para no tapar las bocas de tormenta. Cerremos la canilla mientras nos higienizamos, cepillado de dientes, afeitado, etc. Evitemos que las canillas goteen. Una ducha de 5 minutos es suficiente para una adecuada higiene personal. El agua del planeta se está terminando. Cuídala. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia de la Nación. Los teléfonos de AM1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Y se asusta y solo piensa en huir, sobrevivir. Quiero más en esta vida, en este idioma, en esta parte del planeta en que vine a nacer. No soy mejor ni soy peor que los demás, solo lucho por dejar de correr hacia atrás. Quiero más que este andar miserable a 1 centímetro del suelo por no poder subir y usar una lamparita por la cuenta de la luz y morirnos por brillar como el sol. ¿Quién pagará todas las ideas? ¿Quién compra hermosas canciones y puede despejar su cabeza y en la noche inventar un simple poema? Quiero más que este andar deprimido, congelado, convencido que hace el aire pronto van a cotizar. Y si siento que me ahogo, quiero alguna esperanza para verme el futuro una vez más. ¿Quién pagará todas las ideas? ¿Quién compra hermosas canciones y puede despejar su cabeza y a la noche inventar un simple poema? ¿Quién
Quiero más que un país agobiado que no puede salir a vivir, que se agarra la cabeza y se asusta y solo piensa en huir, sobrevivir. Quiero más en esta vida, en este idioma, en esta parte del planeta en que vine a nacer. No soy mejor ni soy peor que los demás, solo lucho por dejar de correr. Amigos, empezamos nuestra segunda hora de Comercio Exterior Siglo XXI. Ustedes saben que tenemos anunciado algo, yo diría, curioso, inédito, poco hablado en Argentina en términos de temática, que es que se realiza en Argentina muy pronto, exactamente el 7 y 8 de agosto, el segundo Congreso Internacional de Economía Consciente. Y se realiza acá, en la ciudad de Buenos Aires. El primero fue en el exterior, el segundo fue aquí. Una de las principales figuras invitadas al Congreso es una española. Esperemos contar con ella en segundos. La estamos llamando, se encuentra en Mendoza. Adela Llerena Santos, cuya especialización precisamente es la economía consciente. Por lo tanto, vamos a tratar de que nos, diríamos, ilustre alrededor de esto. No es un tema simple, diríamos, no es un tema que sea fácil de comprender, y necesitamos, por lo tanto, hacerle preguntas casi, yo diría, muy básicas, ¿no es cierto? Bueno, por de pronto vamos a intentar de que nos explique qué hace ella allá, cómo lo hace y qué expectativas hay para este segundo Congreso Internacional. Si todo anduviera bien, tendría que estarnos escuchando Adela. Adela, ¿estás en línea? Sí, estoy en línea. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué alegría escucharte, Adela. ¿Estás en Mendoza en estos momentos? No, ya estoy en Santa Fe. Pero qué sí, estoy dando unos talleres en Santa Fe. Pero qué alegría. Por lo tanto, lo primero a preguntarte es algo muy básico. Sería importante que nos explicaras, antes de que entremos en la temática y en el desarrollo del Congreso, ¿qué es esto de economía consciente? Hacé de cuenta que todos los que te están escuchando, que es real, son empresarios que están acostumbrados a la economía formal, real, la que conocemos, la que cotidianamente hablamos, y este es un programa económico precisamente. Por lo tanto, que vengas a hablarnos de economía consciente para nosotros nos genera muchísima curiosidad. Empezá de cero. Sí, bueno, es difícil en poquito tiempo porque he parado una capacitación, pero trataré de resumir. Actualmente el paradigma económico se basa principalmente en la obtención de resultados, ¿no? de beneficios y, en una palabra, tener u obtener la máxima productividad. Es un patrón, digamos, desde lo material. Es cierto que una empresa debe generar beneficios, pero en el nuevo paradigma o economía consciente, esto es una consecuencia de estar realizando lo que realmente nos hace ser feliz o nos hace ser las personas que hemos venido a ser. Tenemos unos dones y talentos que la mayoría de nosotros no desarrollamos porque estamos ocupados en ganarnos la vida con lo que es rentable o con lo que se supone que, digamos, lógicamente, según el paradigma antiguo, es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Es lo correcto, lo lógico, y hemos olvidado realmente conectar con esa parte de disfrute. Obviamente es un cambio bastante importante porque digamos que la consecuencia de esa generación de actividades o de recursos o de dones o de servicios trae como consecuencia los beneficios. Adela, le habla Héctor Zavala, la saludo con mucho gusto y por una deformación profesional tengo que preguntarle si cuando habla de economía consciente hay algún grado de similitud con lo que está en boga ahora, que es el marketing responsable. Efectivamente se entran en valor otros conceptos
que son más coherentes, digamos, con el ser humano. Es poner digamos, en el centro de las empresas a las personas. El marketing, tal como usted lo define, no es un término con el que yo esté familiarizada en España, pero sí es verdad que todo, en general, todos los conocimientos actuales están tendiendo hacia la honestidad, hacia la coherencia, porque hay muchos términos como la responsabilidad social corporativa u otros que también se han acuñado aquí en Argentina, que no responden a la realidad, que realmente son pantallas para camuflar o maquillar otros comportamientos. La empresa consciente lo que hace es ser honesta y coherente con sus actividades, con los valores que entiende que están dentro de su empresa. Y esto va más allá de los conceptos, de las etiquetas, es una actitud. Muy bueno. Una actitud del propio empresario y de los trabajadores que le acompañan y que, digamos, forman un equipo con él. Muy bueno. Contanos un poco acerca del segundo congreso, Adela. ¿Cómo surge la idea? ¿Dónde fue el primero? ¿Qué figuras participaron? En el primer congreso, que fue en Madrid en el año 2013, tuvimos la oportunidad de traer a personas de toda Europa y también un sudamericano que hablaba de otros aspectos distintos de la economía actual, que se estaban acuñando, digamos, ajenos a la publicidad o a las noticias que habitualmente nos dan los noticieros, los diarios, porque son términos que parece como que no interesan mucho, ¿no? Estamos metidos en las noticias del miedo, de la competitividad, de la escasez, y otras noticias que sí son referentes a la cooperación, a la colaboración y a la generosidad, parece que no tienen importancia. Entonces, realmente descubrimos que había un movimiento en todo el mundo, estaba gestando, y que era preciso recopilar y difundir. Así fue como en 2013 en Madrid se hizo el primer encuentro internacional, creamos una ONG en España, en Sevilla, y a través de esta ONG pues trajimos a estas personas. Ocurrió que Argentina tuvo una respuesta a través de redes sociales que fue bastante abrumadora. Fue, hubo un desborde, ¿no? Y pensamos que sería una buena ciudad, o sea, un buen país donde comenzar a difundir también, pero como sede de toda Sudamérica, ¿no? Ah, pero qué bueno. Sí, entonces en el 2014, porque los encuentros son bianuales, en el 2014 lo que hicimos fue, también en España, un encuentro solo de empresarios, porque aunque hablásemos de moneda social, de economía colaborativa, de finanzas alternativas y de otros conceptos que pueden verse todos en la web, en www.economiaconsciente.org, pueden ver todas las ponencias que se celebraron en el primer congreso y también los del segundo encuentro de empresarios, que eran eminentemente prácticos. Eran de 7 sectores diferentes: el cine, la educación, la agricultura ecológica, en fin, pueden verlos todos, para que vieran que realmente cambiando el paradigma también se podía llegar a la generación de riqueza y igualmente proteger la tierra y encontrar beneficios no solamente en el empresario, sino en todos, es decir, basados en la filosofía win-win-win, ¿no? Correcto. Ganan y ganamos todos. Bien, bien. ¿Cómo? El segundo, perdón, que el segundo, pues, internacional, al hacer el encuentro en España de empresarios, ya el segundo se gestó para hacerlo ahora el 7 y 8 de agosto. Correcto. En Buenos Aires, sí. Correcto, en Buenos Aires concretamente. ¿Y sabes si en sede en alguna universidad o en algún lugar específico? Claro. A ver. Si no supiera eso a estas alturas. Sí, cuéntanos. Claro. Sí, es en la Universidad de Belgrano, Ajá. En
día 7 habrá un encuentro de emprendedores y de empresarios que les interese conocer a otras personas que hacen una economía consciente para generar intercambio, para poder colaborar, estar en red, digamos, a partir de ese momento poder tener contacto entre ellos. Y haremos 3 talleres. Un taller para emprendedores conscientes, otro taller para equipos o empresas, que es de Dragon Dreaming, y otro para generar finanzas conscientes, finanzas éticas. El segundo día, que es el día 8, sábado, pues serán mesas redondas donde participarán personalidades del mundo académico, del mundo empresarial, en varios aspectos: sustentabilidad, empresas, emprendimiento, finanzas. Todos ellos hablarán de distintos temas en mesa redonda. No será una ponencia de una persona hablando 1 hora, sino que cada uno hablará de manera corta sobre sobre lo que entiende por su tema, y después se compartirá y se darán respuestas a las preguntas del público, tanto presencial como online. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Y esto cómo sigue? O sea, vos dijiste que cada 2 años hacen congresos. ¿El próximo congreso también va a ser fuera de España? Sí, obvio, ya la idea es sembrar por todo el mundo, y bueno, lo vamos a hacer también en un país de habla hispana, será México, pero claro, ya en este caso será Norteamérica, ¿no? Para empezar a introducirnos en el mundo anglosajón, y será en 2017. 2017. En DF. Sí. En el DF directamente, perfecto. Sí, perfecto. Sí. ¿Qué cantidad de gente se ha inscrito o tienen ustedes como expectativa de que participe? Pues ahora mismo no le puedo decir, porque como le dije, llevo 2 días dando talleres, y yo no soy la persona que da ese dato. Tenemos un equipo de colaboradores magníficos que además lo está haciendo todo de manera voluntaria. Cada uno lleva un aspecto de la organización, y yo los pequeños detalles no los llevo, pero el aforo creo que no llega a 300 personas el aforo de lo que es el salón alto, pero esperamos mayor participación a través de online. Muy bien, muy bien. Bueno, desearle suerte es lo menos que podemos hacer. Héctor aquí quiere hacerte un planteo. Bueno, muchas gracias. Si entendí bien, estamos hablando de una ONG sin fines de lucro, que además parte de una visión, tiene una misión y tiene valores. Para armonizar esa visión, esa misión y esos valores, ¿recurren a algún método? ¿O están estableciendo algún método? Bueno, en principio yo soy formadora de un método especial, ¿no? Para emprendimientos. Y a mí me está sirviendo esto como herramienta personal, pero realmente las personas que estamos implicadas en el proyecto tenemos todos una misma visión y una misma visión. Por eso ha sido posible realizar lo que hemos realizado hasta ahora. Entonces, un poco como en sentido orgánico, digamos, se han dado las posibilidades de que podamos estar juntos y poder desarrollarnos. Pero ya le digo, en principio no hemos aplicado ningún método a ello, sino que ha surgido de una manera espontánea y como colaboradores. Se hace camino al andar, diría el poeta. Sí. Y por fin y por último, al menos de mi parte, saber cuál es el próximo paso. El próximo paso, después del Congreso, sería mantener las relaciones entre las distintas personas que participen, para seguir generando empresas con conciencia y para seguir haciendo ese cambio que todos esperamos en el mundo. Y a partir de ahí, pues, hacer crecer nuevos paradigmas, ya sea en las finanzas éticas, ya sea en economía colaborativa, ya sea en educación, ya sea en valores,
pero que poco a poco vayan sumando. Esto no es un cambio del sistema que, digamos, se desplace a uno y se ponga a otro en su lugar, porque ya es muy antiguo. Nosotros creemos que el cambio es interno en cada persona y que se contagia. Es algo que si nosotros practicamos con el ejemplo, como podremos ver en el Congreso, porque habrá empresarios que veamos cómo actúan realmente así, como empresarios conscientes, predican con el ejemplo y hay otros que quieren seguirles. Entonces, ese es nuestro objetivo, realmente. Buenísimo. Por último, me interesaba un temita puntual. El programa este es de comercio exterior, por lo tanto, el tema es el comercio. ¿Tienen algún punto de contacto con el movimiento, con la gente que está propugnando el tema del comercio justo? En España sí ha habido contactos de comercio justo. Aquí todavía no se ha presentado nada. No, acá es absolutamente muy incipiente. Te diría que está en pañales. Sí, en Europa es una cosa bastante desarrollada. En algunos países no es homogéneo, por supuesto, pero aquí todavía es una idea muy avanzada y embrionaria, te diría. Sí, es lo que ocurre, que nosotros lo que estamos haciendo es poner en común todas esas nuevas tendencias. Claro. Entonces, la idea con el Congreso, de los objetivos es precisamente que se den a conocer esos movimientos, y no en el mismo Congreso, porque no puede estar todo el mundo. Por supuesto. Sí que se abra la puerta para que todo la alternativa económica que está surgiendo se pongan en contacto y queden en red, digamos, que podamos seguir trabajando juntos desde aquí, desde Argentina, ¿no? Y poder seguir expandiendo. De hecho, vienen de otros países sudamericanos a exponer lo que también se hace en sus países. Buenísimo. Adela, obviamente te deseamos la mejor de la suerte, damos por descontado el éxito de este segundo congreso y por supuesto va a ser muy interesante poder llamarte luego que haya pasado el mismo para que podamos hacer un balance y nos cuentes con qué nivel de respuesta te has encontrado y qué balance haces de este segundo congreso, ¿sí? Muy bien, pues muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo el interés y su generosidad, de verdad. Muchas gracias, Adela. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Adiós. Para que sepan, amigos, vamos a recordar, ella, quien la escuchaban, es la doctora Adela Llerena Santos, que es presidenta de la ONG Economía Consciente y es la creadora del Congreso Internacional de Economía Consciente. Profesionalmente ella es abogada, es asesora jurídica y empresarial, recibió el premio a la Mujer Emprendedora 2010 dado por la Cámara de Comercio y el premio a la Innovación dado por la Junta de Andalucía, de donde es ella, en el 2005. Es colaboradora voluntaria en la fiscalización de diversas ONGs, coach personal y empresarial, escritora, pintora, conferenciante y madre. Yo diría, para completar a la persona que ustedes han escuchado, son estas nuevas diríamos iniciativas que van surgiendo de cara a la búsqueda, ¿no es cierto?, seguramente de una economía más humana, con rostro más humano, que van en la línea de estas nuevas tendencias, lo que yo le preguntaba sobre el comercio justo, lo que le preguntaba a Héctor sobre el marketing, como los nuevos nichos, ¿no es cierto?, que tienen y que evidentemente hay muchas iniciativas, pero este tema de la economía consciente nos parecía que en un auditorio económico como es el nuestro iba a generar por lo menos curiosidad. Esperamos que así haya ocurrido. ¿Qué te parece? Sí, a mí me acerca mucho el concepto de que también está en boga ahora, pero que a mí me costaba un poco ponerle carne, que era la economía con rostro humano, y creo que a eso apunta. Y cuando uno habla de marketing responsable, está hablando también de sustentabilidad, claro, y está hablando de poner al hombre en el centro de la escena y no
en el resultado de una ecuación de producción y beneficio. Correcto, sí, está claro de que lo dijo ella al final con mucha inteligencia para que no se piense que esto es un reemplazo de sistema por otro, dijo en el marco del sistema, pero encontrar mecanismos que precisamente permitan hacerlo más justo, ¿no es cierto?, esto del rostro humano que venimos hablando, y me parece que en esa dirección ojalá haya éxito en el Congreso. Y en este tema, el cooperativismo tendría bastante para decir. Sí, claro. Debe haber sido de los primeros movimientos que en esta dirección de lo que venimos hablando aparecieron con más fuerza, ¿no es cierto? Claro. Y obviamente esto engancha muy fuertemente con la filosofía, ¿no es cierto?, de los movimientos cooperativos, y de alguna manera le dan una vuelta a lo mejor de modernidad a la cosa, ¿no es cierto? Entra con estos paradigmas más mirando hacia el futuro. Finalmente la economía al servicio del hombre. Absolutamente. Ojalá esto pueda ser en algún momento un logro natural, digamos, ¿no? Héctor, nos queda nuestra media hora habitual para la columna, para continuar con aquellos títulos. Una columna fragmentada. Una columna fragmentada, por supuesto, pero habías tirado temas sumamente interesantes en la primera hora que me gustaría... en un marco de campañas que abruman, que molestan incluso por momentos... la seguidilla, ¿no? Es reconfortante ir encontrando algunas propuestas diferentes. Y encontré dos por el lado de Cambiemos. Una es la de Sanz, que todo el mundo me ha hablado. Hacer sin robar, y que está hecho con escasos recursos. No hace falta una gran producción. Se apeló a una grabación del lanzamiento de la campaña de Ernesto Sanz en el Luna Park, y se lo fue intercalando con imágenes donde aparecen Vudú, Cristina, Kirchner, la famosa caja fuerte que le hacía provocarle éxtasis al expresidente, Guillermo Moreno, en fin, todas esas cosas, y le van dando un contexto muy interesante para luego rematar que el enemigo que ve no es otro argentino, el enemigo que ve no es un adversario político, que el enemigo que ve es la corrupción, la pobreza, la inseguridad, la injusticia y el populismo. Y allí en el populismo se detiene un poco para explicar que bajo el manto de algunas cosas se esconde consecuencias realmente negativas, ¿no? Eso me pareció una novedad. Y la otra novedad es por el lado de Carrió. Sí. Elisa Carrió sorprendió con un dibujito animado. Rompe completamente, pues un dibujito animado, que se inspira en un clásico sketch de la Pantera Rosa, ¿no? Es cortito, dura 40 segundos, no molesta, entretiene, sorprende, y allí se puede ver a los personajes animados en una disputa por pintar una puerta azul o rosa. Y una voz en off que establece un paralelo del discurso oficialista, de la cadena nacional, de la propaganda oficial y todas esas cosas, y con un remate que dice: históricamente el kirchnerismo te quiere hacer creer que son la única salida. Te hago una pregunta, de ambos... Y el remate dice: demos vuelta a la historia. Cambiemos con Carrió. Te hago una pregunta, de los dos avisos no tenemos conocimiento de qué mira, si hay una cosa que los publicitarios alientan, son los concursos, digamos, los festivales, los premios, la prensa propia. Incluso hay publicitarios que son capaces de cambiar de agencia, incluso ganando menos plata, pero siempre y cuando le garantice que va a tener más presencia en los festivales. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que publicitan productos, se publicitan a sí mismos. Claro. Curiosamente, en el caso de la publicidad, no. Hay que detectarlos, descubrirlos, encontrarlos, ir averiguando. En las fichas técnicas no aparecen. En una ficha técnica de un aviso de una gaseosa, de un producto de consumo masivo, de lo que sea, en la ficha técnica aparece todo, e incluso quién es el director general creativo,
a qué agencia pertenece, quiénes son los intervinientes, el responsable por aviso. Acá hay algo. Pero como... ¿por qué pensás vos que hay esa reserva, digamos? Porque en algunos casos no es así. Yo claramente te cuento Margarita Stolbizer, a todo el que le pregunta, y él mismo lo dice, la agencia de Weintraub, Persuasión, que durante mucho tiempo hizo la campaña para Alfonsín y para Ricardo Alfonsín. Sí. Mira, son criterios distintos. Claro. Hay quien lo considera muy meritorio. Por ejemplo, Polaccia, que le hizo la campaña a Terráneo a Lustó en la interna, también no tiene inconveniente en presentarse. Y fue una campaña exitosa. Y fue una campaña exitosa, sí, sin duda, ¿no? El Tano Tano Polaccia. Claro. Pero hay otros que no, hay otros que hay que irlos descubriendo, no sé por qué. Y hay agencias que no aceptan que su personal trabaje directamente en campañas políticas. Hay agencias que sí, hay agencias que no, hay agencias que hacen campaña publicitaria y otras que no. No está muy claro, es un terreno sinuoso. Y hay otras que tienen como distintos planos, más de una agencia. Por supuesto, Porque eso sí. El oficialismo, que lógicamente con Scioli va a facturar, no quiero pensar lo que va a facturar esa agencia, por la cantidad y la calidad y la diversidad de avisos que está haciendo. Sí. Por otro lado tiene los equipos de difusión, ¿no? Del que era el ex secretario de medios. Albistur, que lo vi por ahí cuestionado. Y por ahí también colabora y está, que es la jefa de la comunicación de YPF, que es Doris Capurro. Toda gente con mucha experiencia. Con mucha experiencia, tuvieron su agencia de publicidad y demás. Sí, así es la cosa. Y en medio de todo eso aparecen cosas que sorprenden. O sea, que yo me puse a pensar cuando Macri sale, claro, ¿qué es lo que dicen que debía haber hecho Macri terminada la elección interna? Ganamos, y pasar otro mensaje. El 80% del electorado de la capital votó en contra del kirchnerismo. Punto. Terminado. Ya está. Se metió en un jardín que todo el mundo se lo atribuye a Jaime Durán Barba, donde todos estos días los dirigentes políticos se la pasan aclarando y defendiendo el concepto. Es increíble. Perdieron una semana de iniciativa. No, pero además dieron pie a las chicanas, diríamos, del otro lado, desde el lado del oficialismo, que son lapidarias. Mira, un periodista de La Nación, Iván Ruiz, tuvo la habilidad, la fortuna, lo que quieras llamarle, de asistir a un encuentro en San Telmo, en un lugar que se llama Pericles, donde el disertante era Jaime Durán Barba. Hubo varios ahí, varios colados, lo sacó Perfil también. Y hablan de un encuentro íntimo con intelectuales, ¿no? Del grupo Manifiesto, que sería, ¿no? Que es como una usina intelectual del PRO. La carta abierta del PRO, ¿no? Claro, la carta abierta se presenta como la contracara, digamos, ¿no? Y dice cosas que sorprenden. Por ejemplo, interpretó en esa conversación íntima que el optimismo de los argentinos con el gobierno de Cristina Kirchner admitió una imagen pública de Daniel Scioli y justificó el cambio de discurso de Macri. Una cosa. Esto dio pie para que mucha gente dijera que Durán Barba se había convertido en el jefe de la campaña de Scioli. ¿No? Sí. Y dijo cosas como esta, Durán Barba, que a mí me sorprendieron. Dice: nosotros tenemos que entender a la gente. Si la gente cree que Scioli es un buen gobernador y el 65% lo piensa, 65. Eso dice, pues Scioli es un buen gobernador. Voten por Scioli, faltaría decir. Yo creo que ahí, creo como siempre que una cosa es el análisis que él puede haber hecho en tiempo potencial, y otra cosa es cómo termina apareciendo. Claro. Yo creo que él eso lo tiró como una hipótesis. Si ocurriera que el 65% de la gente dijera que eso lo llevó a hacer una apología de Hitler también, en su momento, ¿no? Claro. Y dice, si la gente cree que la Virgen de Guadalupe es una atorranta, pues lo será hasta que se demuestre lo contrario. Siempre ganando amigos, ¿no?
Es increíble. Sí, sí, sí. Él dice, esto de las líneas argentinas además es la idea de ir hacia una Argentina que se expande, que sea distinta, ¿no? Esto para lo dice la semana que están todos en el aeroparque. Sí, para mí fue muy difícil entenderlo porque hay muchos prejuicios que yo también tenía, ¿no? Para mí esto explica varias cosas. Sí. El desorientado me parece que es él, no Macri, ¿no? Yo creo que la cosa es más complicada. Esto explica varias cosas. Primero, Durán Barba entiende que Macri no es un líder político. Qué bueno. Es más, ni siquiera lo está considerando como político. En todo caso lo está viendo como un dirigente empresarial que necesita que le armen discursos, básicamente políticos, en base a encuestas y supuestas interpretaciones de marketing político. Esa es la conclusión a la que yo arribo leyendo lo que dijo Durán Barba en esa reunión. Sí. Y comentan también que hubo una rubia platinada que acusó a los votantes del conurbano de ignorantes y calificó al voto como estomacal. Y entonces ahí Durán Barba apeló a un nuevo libreto y dice, cuando le preguntamos a esa gente cómo está el país, cómo está su familia, notamos que el optimismo ha crecido brutalmente en el conurbano en los últimos meses. Yo no sé en base a qué lo dice. Sí. No, y además los efectos son, muchachos, nos estamos haciendo autocrítica. Bueno, y acá ya es cartón lleno. Durán Barba se guardó para el final una polémica ideológica. Comparó a Macri con Hugo Chávez, con Rafael Correa y con Evo Morales. Son iguales, dijo, porque representan el antisistema. Para el asesor ecuatoriano, Macri, Chávez, Correa y Morales son lo mismo. ¿Te imaginas el votante de la clase media de Macri? Se está queriendo cortar las venas. Si le dicen que su representante es igual a Correa, a Morales y a Chávez, está perdido todo, ¿no? Sí, pero esto para mí está marcando. Ellos están demostrando que los cambios no se hacen con la vieja estructura partidaria, es una interpretación arbitraria, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Dónde tiene que salir a pescar Macri nuevos votantes? En la laguna de los independientes. Obvio. Bueno, y esto no es la... No lo ayuda, ¿no? Y de allí viene eso de que Durán Barba es el mejor jefe de campaña de Scioli, ¿no? Absolutamente. Yo creo que Scioli no comete estos errores. No. Y creo además, a lo mejor me equivoco. Macri, vos sabés que está estudiando marketing, ¿no? Le faltan dos materias. Scioli. Sí, está claro. Estudiando marketing, le faltan dos materias, él aprovecha todo lo que está estudiando y claro. En cualquier momento se recibe de licenciado. Ahora, tratando de no adjetivar la situación, me parece que es mucho mayor la influencia de Durán Barba sobre Macri que la que pueda tener el que lo asesore, que no sé cuál es, si hay un Durán Barba al lado de Scioli. Lo de Scioli suena, por lo tanto, yo diría como a lo mejor más auténtico. Claro. Lo otro suena como que hoy Durán Barba me dice que la cosa va para allá y vamos todos para allá, claro. Pero al día siguiente me dice que no, que volanteo sin conflicto. Sí. Bueno, fíjate que esto le dio pie a Sergio Massa claro. Para decir, Macri venía hablando de cambio, por ahí decía, parecía un arbolito de acá de Florida, sí. Pero el que cambió fue él. Genial. Cambio. ¿Qué cambio? El mío. No, realmente me parece un desatino lo de Durán Barba y no sé si va a seguir en esta cosa, ¿no? Bueno, yo sé que adentro no tiene PRO hay un mar de fondo en relación a él muy grande. Incluso hay desacuerdo. Uno dice que sí, que hay un cambio, otro dice que no fue un cambio. Sí, que siempre dijimos lo mismo. Otros creo que Gabriela salió a decir, la ratifica. No, pero voy al hecho del debate que hay acerca de la continuidad o no de Durán Barba. Digo, me parece, ¿no? Que es el debate hoy. Sí. Ahora, ¿cómo estamos con las encuestas? Porque los encuestadores vienen golpeados, ¿no? Muy golpeados. Muy golpeados. Y yo tengo algunas encuestas, a ver. Vos sabés que siempre se espera, cada vez que hay elecciones presidenciales, una encuesta que históricamente manda a hacer la Embajada de Estados Unidos. Ajá, claro. Lógicamente, a veces a través de o para consumo de las empresas norteamericanas en el país. Sí. Y a su vez para girar a las casas matrices de estas empresas.
Lo último que ha trascendido, yo no lo he visto publicado, por eso lo tiramos de alguna manera como primicia y siempre poniéndolo entre comillas y con algún signo de interrogación por ahí. Con signo de interrogación y en diríamos tiempo condicional. Bueno, dicen que en la primera vuelta ganaría Scioli por una cantidad X de puntos, lo tenemos esos números, pero que en que habría segunda vuelta, y que en la segunda vuelta Macri sacaría el 51%. O sea, ganando en segunda vuelta Macri. Yo digo, tomemos esto como un dato de una de las encuestadoras más esperadas, pero lo último que quería decir antes de tu intervención, Héctor, es el siguiente. Me parece que tenemos que estar muy preparados para de ahora hasta las elecciones definitivas, como siempre, mirar esto como una fotografía. Claro. A lo mejor es real esto de la fotografía en el momento que la embajada hace esta encuesta, pero acostumbrémonos a mirar esto como una película. Y donde la fotografía más importante es la de el día de las elecciones, claro, como suele decir la señora presidenta, la tapa del día después de la elección, ¿no? La tapa. Sí, y fíjate vos que en materia de encuesta, Elisa Carrió se destapó, ¿viste? Como que dijo, los encuestadores deberían ir presos por mentirosos. Lo mismo hicieron conmigo, se van a llevar una sorpresa. Puede haber una sorpresa. Aquí el dato clave es Massa. El dato clave es Massa. Porque Massa y Scioli, Massa y Macri se están transfiriendo votos permanentemente. Así es. Me dicen que hay una recuperación de Massa. Y es probable. Nadie sabe cuánto. Massa decidió salir siempre de traje, mostrarse igual que Scioli como presidenciable. Sí. Según no así Macri. Macri a veces se lo critica porque parece como un pendeviejo. Así es. Y hay una situación también... Que no sé quién lo asesora, pero alguien lo debe asesorar porque está muy... No, pero hay un tema que... Esto que vos traes de Massa yo creo que es muy importante, que es el que está forzando las definiciones. Claro. O sea, él está tirando contenido. Yo quiero discutir de esto. En seguridad vamos a hacer esto. En financiamiento vamos a hacer esto. Tenemos a La Baña. Tenemos en tal equipo. Tenemos a tal otro en tal equipo. Vamos con Felipe Solá a la provincia que ya gestionó. Es decir, está mostrando y obligando a que la campaña más vacía que venía hasta ahora, como yo soy vos, no, una cosa casi caricaturesca del no contenido, claro. Él está pretendiendo llevarlo a los contenidos. Y me parece que en los tiempos estos, que son los finales donde habiendo 35, 40% de indecisos, eso empieza a achicarse, está haciendo una campaña inteligente. Inteligente, no digo decir que la gente no vaya a votar, digo que la campaña es inteligente, se está diferenciando, está debatiendo, está llamando a debatir, está debatiendo con De la Sota, pero está llamando a debatir a los otros, ¿no? No me parece un tema menor. Creo que la única vez que Macri desafió a debatir fue cuando empezaron a decirle todo esto y él dijo, la desafío a la presidenta a discutir sobre, claro, en un ninguneo a Scioli poco creíble, porque el candidato es Scioli. ¿Por qué la desafía a la presidenta a discutir el rol del Estado? Desafíalo a Scioli entonces, ¿no? Sí, dos cosas. Por un lado, si el Parlasur es lo que es, ¿por qué aparece en segundo lugar en las boletas? Aparece candidato a presidente y el Parlasur. Y creo que es una muestra evidente que cuando se decidió era porque ese lugar estaba reservado a Cristina. Sin discusión. Pero bueno, vienen tiempos movidos. Y acá lo más importante a veces es quién se equivoca menos. Claro. Porque en un momento dado, Massa se la creyó, dijo yo voy solo, no quiero ningún acuerdo, y ya está. Cuando Massa se cae, aparece Macri y dice, yo no quiero a los radicales, yo voy solo, amarillo puro, pro puro, y guarda, se le entró a complicar. Ahora es un juego de equívocos, ¿sabes? ¿Quién se equivoca menos? Sí. Así que puede haber... ¿Quién se equivoca menos en una campaña con muchas equivocaciones? Sí. ¿No? Porque esto también forma parte del análisis. Ahora,
Este es un programa económico, ¿no es cierto? ¿Cómo estás viendo vos, si notás alguna cosa, cómo estás viendo vos que está influyendo el medio ambiente económico, los humores económicos? ¿Ves influencia de los humores económicos en la campaña o en lo que se puede ir registrando como que empieza a reflejarse en las encuestas? Mira, no? hay Está pesando la economía, digo. Hay veces que es central, cuando hay explosión social, cuando que se vayan todos. Bueno, a eso apostó el gobierno y esperaba que con el aguinaldo, con los nuevos aumentos en los haberes, que no se produjo, que no se produjo, y hay preocupación por eso. Porque siempre eso gravita. Claro. Y si uno analiza las elecciones, analiza lo que dice Guillermo Oliveto en su trabajo de Argentineship, que dice eso mismo. Si uno estudia la relación entre las expectativas económicas personales y el resultado electoral, está íntimamente relacionado. Sí, sí. Y como eso tampoco está claro, solo hay muchas preocupaciones, digamos que es un final abierto, ¿no? Nadie en este momento puede asegurar nada, menos las encuestadoras. Sí. A mí me llamó la atención un cierto medio ambiente que yo vengo notando en el ambiente empresario. En el ambiente empresario, en cambio, hasta que trascendió, yo diría trascendió todavía muy poco, esta encuesta de la Embajada de Estados Unidos, o dicen de gente vinculada a la Embajada, o que le habría llegado a la Embajada, para ser más precisos, lo que había querido y logrado instalar, me parece, el oficialismo era Scioli ya ganó. Claro. Y a nivel empresario, esto ha tenido como idas y vueltas, y te diría que el hecho de estas patinadas ideológicas o de Macri o como las querramos llamar, fortalecieron paradójicamente eso de que Scioli ya está, porque se considera o se busca, o los empresarios lo que quieren es tener las reglas de juego claras, es decir, saber la direccionalidad es esta, al margen de me gusta más o me gusta menos, pero la direccionalidad es esta. La cosa de hombre fuerte, que anteriormente venía muy cuestionada en términos de Scioli, porque claro, va a ser un pelele, Zanini lo va a manejar, etcétera y demás, es como que se ha ido diluyendo. Pero yo creo que paradójicamente no se ha diluido por culpas propias, claro, sino por patinadas ajenas. Exactamente. Mira, anoche en el programa de García, Ricardo García. No, Ricardo no, que fue director de Ámbito. Ah, sí. Y llevó a De Pablo. Y entonces le preguntan qué opinaba dice, si Scioli gana y se le quedan solo 4 posibilidades. Dice, ¿cuál es la primera? Suicidarse. La segunda, renunciar. La tercera, no hacer nada como ahora, quedarse ahí flotando y se lo traga. Y la cuarta, que creo que la que va a hacer, va a tener que hacer algo. Y hacer algo significa, tarde o temprano, enfrentarse con la Cámpora. Me parece que a esta altura se va diluyendo lo de la Cámpora, ¿no? Sí. Antes de hecho tiene mayor presencia el PJ en la campaña que la Cámpora. Sin discusión. Es más, los antecedentes son donde la Cámpora tuvo prevalencia, perdieron mal. Bueno, yo creo que si faltaba algo, lo de Recalde ha sido más que suficiente, ¿no? Y lo de Mendoza. Pero lo de Córdoba. Claro. Igual, insisto, me parece que lo de Scioli viene todavía con mucha fortaleza, más que, insisto, por méritos propios, por deméritos ajenos, ¿no? Con 2 temitas anexados que no habría que perder de vista. Uno es estas posibles denuncias de fraude. Bueno, el día de ayer fue un día preocupante, porque esta designación, esta resolución... Primero la designación del juez. Sí, primero la designación del juez, y segundo este tema de las 15 boletas por urna. Por urna. 25, ¿no? Sí, 25 por urna. Son mecanismos que solamente acá hay 2 fuerzas que lo pueden cumplimentar, claro, ¿no? 3 en el mejor de los casos. Todos los demás
Digo, ¿cómo hace Stolbizer para tener un fiscal por mesa? Ni hablemos otros grupos menores, pero digo, Stolbizer porque veníamos hablando de ella. Hay una... ¿No sabe que sea como se da como por sentado que el fraude normalmente es del 2-3%? Claro. Y 2-3% de una elección reñida cambia todo. Y si Absolutamente. además esto se incrementa es mucho peor. ¿Y qué pasa con la actitud del gobierno en este caso? Digo, en materia de difusión y demás. Aníbal Fernández, como siempre, sorprende con sus declaraciones, ¿no? Cuando le preguntaron por el uso de la cadena oficial, la número 30, sí, en el cual Cristina Kirchner se fue a Santa Cruz con el hijo, etcétera, etcétera, a apoyar la candidatura del hijo y de la cuñada. Sí, 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 sí. El hijo candidato a diputado nacional y la cuñada Alicia Kirchner candidata a gobernadora. La respuesta es, qué sé yo, uno diría, si no fuera porque es lo que es, debería decir, bueno, es divertido y desopilante. Dice, Máximo Kirchner es el candidato y da la casualidad que es el hijo de la presidenta, así como Alicia Kirchner es candidata en la provincia y da la casualidad que es cuñada de la presidenta. Sí, sí. La cadena nacional no le quita, ni le saca, ni le gana, ni le pone nada. Genial. Bueno, el ojo, ¿no? Si esto es el criterio dominante en las altas esferas, es otro dato preocupante con respecto de estas elecciones. Absolutamente. Aquí tenemos que pensar, nos quedan un martes previo a las elecciones, ¿no es cierto? Martes a las elecciones de las PASO, ¿no? Claro, previo a las PASO. Yo diría que para el martes que viene, justamente, el único que nos queda, tuviéramos como un... ¿cómo es que llaman los militares? Una mesa de arena. Una mesa de arena. De hipótesis y posibilidades, pero más que de lo que pueda llegar a ocurrir, de que si ocurre tal cosa, es esperable tal otro. O sea, analizar consecuencias de lo que puede ocurrir. Por eso te decía lo de la mesa de arena. Porque esto puede ser muy interesante. No es una elección más, acá se definen muchas cosas. Absolutamente. Acá se definen lo que se llama voto estratégico. Por supuesto. ¿No? Y además, este es un programa, insisto, de economía, de comercio exterior, de marketing, etcétera, pero es un programa de actualidad. Y si hay algo que atraviesa todos los campos en los que nosotros habitualmente tomamos posiciones, la política. Así que para nosotros... Es como debe ser, por supuesto. Para nosotros, a ver, para el comercio exterior, central lo que ocurra. Claro. Por más que tengamos muy avanzado acuerdos que nos permiten, en términos optimistas, pensar que a partir del 10 de diciembre el comercio exterior va a ser una política de Estado. Yo lo notaba recién como muy, diríamos, tipo pescado, ¿no es cierto?, resbaloso a Félix, pero yo sé que Félix lo están llamando, sí. Sé que está hablando. Pero también quienes circulamos por los distintos equipos y tenemos un vínculo casi diario con los equipos de comercio exterior de los candidatos que están con más probabilidades o posibilidades de llegar, sabemos de que está muy avanzado el concepto, el criterio, la coincidencia básica del comercio exterior como política de Estado a partir del 10 de diciembre. Y esto es un signo saludable, es un signo positivo. Yo creo que obviamente nosotros estamos muy preocupados por cómo va a evolucionar esto, por qué va a pasar, por, bueno, si se llega a tiempo en términos económicos, si se enfría o no la economía, si logran el veranillo, si, bueno, ¿qué pasa con el comercio exterior en esto? ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con el dólar? No hemos tocado el tema del dólar y de la brecha, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, digo, la preocupación hoy es por el corto plazo, pero porque en el mediano y en el largo, yo creo que gane quien gane, debiéramos ser optimistas. Claro, porque primero va a tener que una actitud dialoguista. Absolutamente. Hay un tiempo que está terminando. Segundo, que es necesaria una política de Estado de verdad. Sí. No como dice la presidenta, esto lo decido así y esto es una política de Estado. No, la política de Estado se arman en base a consensos, a discusiones, a acuerdos. A muchas horas de trabajo. Nosotros llevamos trabajando con los equipos económicos, tanto de Scioli como de Macri, como de la gente de Cambiemos, etcétera. Llevamos
muchas semanas, llevamos meses trabajando en esto. Que haya nacido el Centro de Estudio para el Comercio Exterior del Siglo XXI el 10 de diciembre, no es que empezamos el 11 de diciembre, venimos empezando de antes. El 10 de diciembre, en todo caso, pudimos manifestar el primer consenso. Ese primer consenso, con los avances posteriores, nos permite hoy afirmar de que va a haber una política de Estado en términos de comercio exterior. Y esto es un hecho novedoso en la política argentina. Yo le agregaría que también va a haber una política de Estado en materia de energía. Es posible, aunque no he notado gente del peronismo dentro de los exsecretarios, pero no he notado gente directamente vinculada a Scioli. Me dicen... Bueno, Scioli no se vincula a nada, pues si vos tomás... El comercio exterior se va a vincular. ¿Se va a vincular? Se está vinculando. Ah, se está vinculando. Sí, los equipos pues si mirás vos en cuál es la política agropecuaria de Scioli, es un signo de interrogación. La dio a conocer el Topo. El Topo se adelantó y dijo, se levantan las retenciones. No, pero voy a esto. Me parece importante esto que estamos diciendo, porque, por eso te decía, juguemos el próximo martes en la mesa de arena, a ver cómo podemos escudriñar y avanzarle a nuestros oyentes el que pueden esperar en el mediano y en el corto plazo postelectoral. Si todo anda bien, vamos a estar entregando unos segundos antes, para ser prolijos, ya que vemos al amigo que nos está saludando allí. Le vamos a dejar entonces el estudio hasta el próximo martes, cuando a las 14 horas volvamos a anunciar que por aquí, AM1010, en su séptima campaña, ha llegado Comercio Exterior Siglo XXI para acompañarlos exactamente hasta esta hora, las 16. Hasta luego. Que no puede